Guantanamera, Guajira, Guantanamera, canta mi sinsonte tango. Como ustedes saben, las peñas se desarrollan en la misma forma de siempre. El exponente explica un tema, posteriormente, cuando él finaliza, se hace un breve intermedio para dar la oportunidad que él pueda desayunar y entonces también hacer los anuncios de la peña. Posteriormente viene el ciclo de preguntas y respuestas. Yo me he cansado de repetir, las preguntas deben de ser siempre relacionadas con el tema que se acaba de desarrollar. Yo les agradezco que no hagan anuncios. Si quieren hacer anuncios, en la etapa de los anuncios pueden hacer todos los anuncios que quieran, pero hay que entrar en el grano y que le puedan hacer preguntas inteligentes relativas a la explicación que se ha dado. El tema que se va a tratar hoy es la presidencia de don Tomás Estrada Palma. Viene a ser la segunda parte, porque en la primera parte, que fue en la última reunión, Álvaro no pudo entrar en materia en relación con el gobierno de don Tomás Estrada Palma, que como todos sabemos fue el primer presidente que tuvo Cuba. El expositor, Álvaro Juan Álvarez Suárez, nació el 21 de marzo en Ciego de Ávila. Estudió la primaria en el Colegio Champañán de los Maristas, el bachillerato de segunda enseñanza en Ciego de Ávila, y la noche del no pudo terminar el quinto año. La noche del 5 de julio estaba trabajando para el MRR, el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, que como todos sabemos dirigía Manolo Artime. Fue detectado, perseguido y tiroteado. Álvaro no pudo escapar, pero los otros dos fueron detenidos. Álvaro pudo escapar, pero los otros dos fueron detenidos y juzgados. Alfonso fue condenado a 2 años y Jorge absuelto. Álvaro se fue para La Habana y allí se complicó la situación porque Manuela Calvo fue detenida y condenada a 6 años y le ocuparon el pasaporte de Álvaro. No pudo salir de Cuba hasta 1978. Terminó el bachillerato y se fue a estudiar medicina en la Universidad de La Habana. La presión política y las depuraciones eran insoportables. Su situación política no se podía resistir, no así en lo que respecta a la parte académica. Tratando de salir clandestinamente, cayó preso y fue condenado a 4 años. El fiscal había pedido 12 años. En febrero por fin le llegó la salida a toda la familia. Todos se fueron menos Álvaro. Inmigración no le dejó salir, ni lo recibían en la oficina, ni le dejaban trabajar en Ciego de Ávila. Solamente le permitieron trabajar en la agricultura. En 1970, el mes de junio concretamente, presentó la solicitud para salir para España y cerraron las salidas con carácter retroactivo. En 1970 empezó a trabajar en el Combinado Avícola Nacional como recogedor de huevos en una granja en Gaspar, a 25 kilómetros de Ciego de Ávila, pero enseguida lo pasaron para la oficina. Se casó con Adelita. El director del CAN le plantea estudiar medicina veterinaria por el sistema de estudio y trabajo. Aceptó, pero con condiciones. En 1977 nació su hija Patricia, ahora madre de los 2 de sus nietos. De 1976 a 1978 era el primer expediente de la clase de veterinaria. En 1978 Fidel planteó que los presos políticos se podían ir del país y se fueron los 3 para La Habana. Al mes empezó a trabajar como visitador médico de productos para Caracas. Sí, para Venezuela, dice aquí, en Caracas.
productos veterinarios en la empresa farmacéutica, concretamente en los laboratorios Wyatt, atendiendo 14 estados, desde el estado Aragua y el estado Guárico hasta la frontera con Colombia. En 1900 emigró a los Estados Unidos y en 1982 nació en Miami su único hijo, Joaquín Javier, ahora padre de 2 de sus 4 nietos. Luferca de Lara en Barquisimeto lo contrató como gerente de eventos. Desde 1981 son residentes toda su familia de Estados Unidos y decidieron venir para Miami los 4. En 1983 y 1984 tuvo 3 trabajos en venta. En 1985 empezó a trabajar como agente de seguro de vida y salud en Union Central Life hasta 1966, en que se retiró para trabajar como broker desde una oficina en su casa, y hasta hoy sigue haciendo lo mismo. En 1986 fue el fundador y presidente del Club de Cazadores de Miami, un club social y deportivo que se acabó unos años después. En el periodo de 2009 al 2003 fue director del municipio de la revista del municipio de Ciego de Ávila en el exilio. Se llamaba El Fortín de la Trocha. Él era miembro de la directiva del municipio desde 1980. En el 2015 falleció su esposa Adelita después de varios años luchando contra un cáncer. Sigue trabajando como agente de seguro de vida y salud. Sus 2 hijos casados, y le han regalado 4 nietos, 3 varones y una hembra. Lleva varios años escribiendo en el Semanario Libre y yo puedo decir que semanalmente se publican no uno, sino varios artículos de Álvaro relacionados con la historia de Cuba. Sigue siendo un activista político contra el comunismo cubano y ahora contra los comunistas nacionales en Cuba. Logró sobrevivir sin ser ni siquiera un CDR. Creo que era el único de su cuadra de la calle República entre Marcial Gómez y Abraham Delgado en Ciego de Ávila. Quisiera volver a contarle, junto con algunos compañeros médicos que están ahora en Miami, sobre todo lo que pasaron en ese curso de medicina de 1964 a 1970. Él solo pudo estar 2 años. Y sin más, lo dejo en el uso de la palabra a Álvaro Álvarez. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muy buenos días. Como recordarán, en la peña pasada, el objetivo de la peña era solamente dar a conocer la historia de Estrada Palma en Cuba, en la época de la República en Armas, o sea, en la guerra de los 10 años. Él estuvo después preso en España, salió con el Pacto del Sanjón, y eso fue lo que tratamos. El tema de la semana del mes pasado fue solamente la vida de Estrada Palma antes de llegar a la presidencia. Entonces, vamos a continuar hoy con la segunda etapa de él, que es ya la etapa final. El oponente de Estrada Palma, el general Bartolomé. Antes de empezar, quisiera decirles que muchas de las cosas que yo voy a tratar hoy las traje y están impresas en aquella mesa. Hay muchos papeles que tienen que ver con el tema, así que lo pueden tomar lo que quieran y les va a servir como recordatorio. El oponente de Estrada Palma, el general Bartolomé Mazó, retiró su candidatura en protesta contra el favoritismo del gobierno ocupacional, o sea, del gobierno americano, y la manipulación de la maquinaria política por parte de los seguidores de Estrada Palma. Así, Estrada Palma quedó como único candidato. El 31 de diciembre de 1901, Estrada Palma fue elegido presidente. Mazó solamente ganó en la provincia de Camagüey, donde Estrada Palma obtuvo 55 electores y Mazó solamente 8. En total votaron en toda Cuba 179.303 personas.
y por Estrada Palma votaron 158.970, o sea, el 89.7%. El 24 de febrero de 1902 fue certificado como el presidente electo. Estrada Palma vivía con su esposa y sus 6 hijos en Central Valley, en el estado de Nueva York, y era ciudadano americano desde 1891. Un ex alumno llamado Tomás Acosta, que estaba sirviendo en la Marina de los Estados Unidos en 1902, se apareció en Central Valley a felicitar a su antiguo profesor, tan pronto supo que había sido elegido presidente. El 15 de abril fue despedido por todo el pueblo en la estación de trenes y llegó a Nueva York, donde los cubanos allí residentes lo despidieron con un banquete y le obsequiaron una pluma de oro. Desde Nueva York hacia el puerto de Norfolk en Virginia, partió en barco hasta el puerto de Jibara para desembarcar allí el 20 de abril. Allí comenzó su recorrido de 21 días por tren, caballo y mar. Holguín, Bayamo, donde visitó la tumba de su madre y se retrató tomando un refresco preparado por la negra Ma Ramona. Debe haber sido una persona muy allegada a él. En Manzanillos se encontró con Bartolomé Mazó en Yara, donde se abrazaron y honraron a Carlos Manuel de Céspedes, y Mazó le dio algunos consejos y le ofreció pasar la noche en su casa. En Santiago de Cuba, después ya en barco hacia Santa Cruz del Sur, el pueblo jubiloso lo recibió con 20 carrozas alegóricas que desfilaron ante la comitiva presidencial, integrada además por 3 caballeros de color. Luego en Cienfuegos, en el Círculo de Artesanos, se le ofreció un exquisito almuerzo criollo. De ahí a Santa Clara, Matanzas, donde tomó el vapor Julia, llegando a las 8:45 de la mañana del 11 de mayo frente al Castillo del Morro, entrada de la Bahía de La Habana. Desde las 7 de la mañana ya estaba ondeando por primera vez la bandera cubana en el Morro. O sea que siempre decimos, la primera vez que se ondeó la bandera fue el 20 de mayo. No, ya el 11 de mayo se ondeó por primera vez. Había una multitud de 70.000 personas esperándolo, y a las 9:40 de la mañana pisó el suelo habanero en el Muelle de Luz. De allí fue a encontrarse con el gobernador militar Leonardo Wood. Luego se trasladaron a la sala de sesiones del ayuntamiento, donde el concejal Alfredo Sayas dio el discurso de salutación. Estrada Palma contestó con frases plenas de dignidad y de agradecimiento. Aseguran los historiadores que la fecha escogida fue el 20 de mayo, por ser el día posterior al 19, cuando se conmemora la muerte en combate de Martí, el apóstol de la independencia. De acuerdo a la orden emitida por el gobernador Good, la convención había sido disuelta y el 14 de mayo se constituyó el Senado y la Cámara. El Senado fue presidido por Domingo Méndez Capote, con Ricardo Dols y Alfredo Saya como vices. En la Cámara, el presidente electo fue Pelayo García, con Carlos Font y Carlos Manuel de Céspedes, el hijo, como vice. El 16 de mayo se inician los actos de despedida de los ocupantes norteamericanos. Los veteranos de la independencia, los políticos y los hombres de negocio congratularon a los interventores con bailes, banquetes, y se regaló a Wood un machete con empuñadura de oro y pedrerías. El 19, 7º aniversario de la muerte de Martí, fue un día de recogimiento con banderas a media asta y crespones de luto, ofrendas florales y veladas solemnes. A las 12 de la noche, sin embargo, ocurrió lo inconcebible. Se pasó en cuestión de minutos del luto al jolgorio anunciando el 20 de mayo. Repicaron las campanas, el pueblo llenó las calles y atronaron el espacio estampidos de cohetes y gritos de entusiasmo y gloria. Era el día de la libertad. Entonces la nación comenzó el largo periplo por dejar atrás las huellas del colonialismo y avanzar hacia el desarrollo socioeconómico y político. Aunque llegara a cuestas la orden de la enmienda Platt, que establecía la creación de estaciones navales estadounidenses en ciertos lugares. El 20, el programa para celebrar la instalación de la República fue nacional, con actos en cada capital de provincia, ciudad, pueblo y caserío. Las ceremonias grandes tuvieron lugar en La Habana,
el Palacio de los Capitanes Generales, con carácter oficial, y más popular la de la Explanada del Morro. A las 11:35 llegó Estrada Palma a la puerta del palacio. El ayudante general Good corrió a avisarle a este que ya lo estaba esperando, salió a recibirle enseguida, y adentro en los salones estaban los invitados, como representaciones diplomáticas, consulares, congresistas, miembros del Poder Judicial, antiguos jefes del Ejército Libertador, autoridades provinciales y municipales. El general Good vestía de uniforme. A las 12:05 se separó del presidente electo para avanzar hacia el antiguo Salón del Trono, entrando por la puerta izquierda. Le seguían los jefes oficiales de su Estado Mayor. En ese mismo instante, por la puerta derecha penetraba don Tomás Estrada Palma, vestido de negro y acompañado de sus ministros o secretarios. Allí estaba Máximo Gómez, en compañía de varios generales del Ejército Libertador. Ya en el centro del salón, frente a frente, el general Good leyó una carta suscrita por el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, el 10 de mayo, en la Casa Blanca. Estaba dirigida al presidente y al Congreso de la República. Luego se arrió la bandera cubana, que Good quiso llevársela como recuerdo. Máximo Gómez y el propio Good izaron otra, que quedó en su puesto. Mientras se elevaba la primera de esas banderas, se escuchaba la enseña que era saludada por 21 cañonazos. Al replicar de la campana de todas las iglesias habaneras y el sonido de la sirena de los barcos surtos en puertos. En aquel salón de recepciones, el mandatario juró su cargo ante el presidente del Tribunal Supremo, que le preguntó: ¿jura usted por Dios o promete por su honor desempeñar fielmente su cargo, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes del país? Estrada Palma respondió: sí, juro y prometo. Bueno, lo normal, yo no lo escribí para no alargar tanto. O sea que sí, juro y prometo por mi honor. Entonces, inmediatamente después que prestaron juramento los ministros y secretarios de su gabinete, el generalísimo Máximo Gómez, abrazando al general José Miguel Gómez, pronunció estas famosas palabras: creo que hemos llegado. Después tendría lugar la primera reunión del Consejo de Ministros a las 4 de la tarde. Estrada Palma despidió a Gut en el muelle, que se marchó hacia el acorazado Brooklyn, buque insignia de la flota que había hundido a la Española en Santiago de Cuba. Las ovaciones se sucedían cada vez que a pie, a caballo o en coche pasaba alguno de los jefes del Ejército Libertador, como García Menocal, José Miguel, Sebreco, Montalvo, Quintín Bandera. La muchedumbre se renovaba en la plaza de armas para hacer salir al balcón del palacio al presidente y a su secretario de despacho. Don Tomás se asomaba y se retiraba para repetir lo mismo al poco rato. Fue una jornada intensa. Al saludar al mandatario acudieron el rector de la Universidad de La Habana, el director de la Academia de San Alejandro, directivo de la Sociedad Económica de Amigos del País, el alcalde habanero, sus concejales, los jefes del cuerpo de bomberos, de la Guardia Rural, los cónsules, la prensa extranjera acreditada, miembros del Congreso de los Estados Unidos, representantes de la Iglesia Católica encabezados por Monseñor Barnada, arzobispo primado de Santiago de Cuba. José Francisco Martí y Sayas Bazán, el hijo del apóstol, fue quien dirigió esa ceremonia. A las 8 de la mañana había asistido Estrada Palma a un te deum en la catedral y supervisó una parada estudiantil en la Plaza de Armas. Por el Prado, desde la punta del Campo de Marte, hubo desfiles de carrozas y bandas de música. Desfilaron además personas con disfraces y bailaron y cantaron los negros que conformaban una comparsa. Por la noche, en el Teatro Nacional, hubo una sonada velada cultural en la que Luis Esteve y Romero, vicepresidente de la República, y su esposa Marta Abreu, famosa de Santa Clara, Las Villas, ocuparon el palco de honor. Tarde comenzaron los fuegos artificiales. Las fiestas acabaron el 21 de mayo al amanecer. Se habían levantado arcos del triunfo, igual que el arco del triunfo que en Europa. En el Parque Central se emplazó una réplica de la Estatua de la Libertad. Su esposa Genoveva, con sus 6 hijos, y la familia Cornell, que era el subdirector de la escuela donde estaba él en Central Valley, llegaron directamente de Nueva York para el acto de toma de posesión del 20 de mayo de 1902 como primer presidente de la República de Cuba. El gobierno de Estrada Palma tuvo que atender importantes cuestiones de orden exterior e interno. Estrada Palma llegaba a la presidencia de Cuba por medio que daban los 25 años vividos en el exilio. Desde el poder realizó un notable esfuerzo para sacar adelante la destruida isla. Pidió un préstamo con la Casa Speyer de 3 millones
al 5% de interés para pagar los adeudos que se tenían como los miembros del Ejército Libertador. Es un hecho notable que en 1943 esa deuda de 3 millones ya había sido pagada. Hablando sobre la política exterior de Estrada Palma, Francia, Inglaterra, Italia y México fueron, después de Estados Unidos, las primeras naciones en reconocer su gobierno. Logró la concertación de 3 tratados con los Estados Unidos, uno de arrendamiento de estaciones carboneras, otra de relaciones permanentes, ambos de acuerdo con las estipulaciones del apéndice constitucional, conocido por el nombre de la enmienda Platt, y un tercer convenio de reciprocidad comercial. Los 2 primeros tratados negociados con los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos fueron aprobados por el Senado cubano el 16 de julio de 1903. El tratado de reciprocidad había sido aprobado por el Senado el 28 de marzo del mismo año. Como había anunciado en su programa de gobierno, negoció el tratado de reciprocidad comercial con los Estados Unidos. El tratado enfrentó una fuerte oposición dentro de los Estados Unidos. La potenciabilidad productiva de Cuba representaba un serio peligro para los productores de azúcar y tabaco de los Estados Unidos, por lo que su firma fue producto de un complejo proceso de negociaciones. Para lograr el tratado, que también era de interés de los elementos expansionistas de Estados Unidos, era necesario vencer la resistencia de los remolacheros y los cosechadores de tabaco norteamericanos, los mismos que habían impulsado la Joint Resolution. El tratado, además de desigual otorgado a los productos de ambos países, pues la rebaja recíproca del 20% de los derechos arancelarios fijados por cada nación, se añadían rebajas entre un 25 y un 40% a un grupo de productos norteamericanos. El 8 de noviembre de 1902, el secretario de Estado de los Estados Unidos, amparando en la enmienda Platt, exigió al gobierno cubano que se diera a perpetuidad las porciones de territorio necesarios para instalar bases navales y carboneras. En la nota, los norteamericanos pedían 2 bahías al norte y 2 al sur de la isla. O sea, Nipe y Bahía Honda en el norte y Cienfuegos y Guantánamo en el sur. El gobierno de Estrada Palma logró que las pretensiones norteamericanas quedaran reducidas a Bahía Honda y Guantánamo, y no como cesión, sino como un arriendo por el tiempo que ambas naciones necesitaban. El acuerdo sobre las carboneras quedó definitivamente sellado con la aprobación del tratado permanente que fue remitido al Senado cubano en marzo de 1903. Luego de las negociaciones con Estados Unidos, que incluyeron la aprobación de un tratado postal, el gobierno concertó un empréstito de 35 millones de pesos para el pago de los haberes de los miembros del ejército rebelde. En política interior, al ocupar la presidencia el 20 de mayo, Estrada Palma enfrentó lo más inmediato, la reconstrucción del país. El 26 de mayo de 1902, o sea, a los 6 días de haber tomado posesión, Estrada Palma dirigió su primer mensaje anual al Congreso del país, donde hizo hincapié en la necesidad de mejorar la enseñanza pública, la cual se encontraba en estado calamitoso. Se ha dado al ramo la importancia que merece, y declaro mi propósito de dedicar mis empeños al fomento de la escuela pública, convencido como estoy de que en ella se encuentra el porvenir de la patria. Él siempre, porque él había sido maestro muchos años. Priorizó la instrucción pública, a la que dedicó el 25% del presupuesto nacional. Aumentó las aulas de 3.000 a 5.000. Creó las escuelas de kindergarten y las de verano para una superación del personal docente. Se enorgullecía de que en su gobierno había más maestros que soldados, pues al ejército dedicó solamente el 10% del presupuesto. Inauguró la Biblioteca Nacional, dedicó atención al fomento y protección de las industrias, mejoró el orden público y el sistema penitenciario. En la economía, importó ganado vacuno que entregaba a los criadores para pagar en un plazo de 12 a 30 meses con un 4% de interés anual. En 1902 había 953.911 cabezas de ganado. Al año siguiente ya había aumentado a 1.223.613. Inauguró el ferrocarril de Santiago de Cuba a La Habana. Extendió el muro del Malecón hasta la calle Velascoaín. Mejoró edificios públicos, construyó 328 kilómetros de carretera, aumentó el número de centrales azucareros, elevó la producción de azúcar de 851.000 toneladas en 1902 a 1.230.000 en 1905 y contribuyó al desarrollo del tabaco y el café. El Tesoro Público, que en 1902 contaba con $500.000, en 1905 tenía un superávit de 26 millones.
contrajo un empréstimo, bueno, ya esto lo está dicho, de 35 millones con la Banca de Nueva York para pagar el Ejército Libertador y fomentar la agricultura. Firmó el Tratado de Reciprocidad en 1903 con Estados Unidos. De acuerdo con la enmienda Platt, era inevitable en condiciones financieras tan difíciles, y ratificó el Tratado de Relaciones con Estados Unidos, mediante la cual se concedía la instalación de bases navales y carboneras. Pero logró que de las 4 bases, si no fueran vendidas, sino arrendadas. A cambio logró que en marzo de 1904 se firmara el tratado que reconocía la soberanía de Cuba sobre la isla de Pinos. Enfrentó los reclamos de la naciente sociedad civil apoyada por las libertades refrendadas en la Constitución de 1901, incluyendo el surgimiento del Partido Obrero Socialista en 1905, cuyo propósito declarado era alcanzar el poder político y eliminar la propiedad privada. Así que desde 1905 ya empezaron los sindicatos a tratar de destruir el capitalismo en Cuba. Se sucedieron las huelgas de los aprendices, tabaqueros, albañiles, y la llamada huelga de la moneda, la de los ingenios azucareros y la del alcantarillado, luchas que influyeron posteriormente en la aprobación de legislaciones favorables a los trabajadores. El primer presidente de Cuba republicana le tocó enfrentar una huelga de tabaqueros en 1902 que pedía mejoras salariales y que fue duramente reprimida. Ratificó en febrero de 1903 el Tratado de Relaciones con Estados Unidos, que conjuraba cualquier desastre industrial. Este acuerdo concedía espacios en el territorio nacional para la instalación de las bases y para las carboneras. La exigencia inicial incluía las concesiones de Cienfuegos y Nipe, Bahía Honda y Guantánamo, pero se redujo primero a Bahía Honda y luego finalmente quedó solamente Guantánamo. Durante su periodo presidencial de 1902 a 1906 mantuvo una honradez irreprochable. No repartió ni permitió cargos públicos en los que se cobrara sin trabajar y que eran conocidas popularmente como botellas. Estrada Palma redujo los gastos de la República, impulsó la reconstrucción de la industria azucarera y prestó atención a los servicios públicos. Mantuvo un presupuesto anual justo y floreciente, mientras promovía el respeto a los derechos de los ciudadanos. Se opuso a la reintroducción de las peleas de gallos, de la lotería y de la pelota vasca, conocida como el High Life. Estrada Palma se caracterizó por ser sumamente ahorrativo durante su mandato. En 1905 el Tesoro cubano tenía la fabulosa cantidad para la época de 24.817.148 pesos con 96 centavos, de los cuales solo poco más de 3,5 millones correspondían al empréstito. La acumulación de tanto dinero obligó a Estrada Palma a invertir en obras públicas. En su última legislatura, el gobierno aprobó 300,000 pesos para que cada provincia construyera carreteras y caminos, y más de 400,000 la conservación y reparación de las mismas. Para acueductos y mejora de los edificios del Estado se consignaron varios miles de pesos. A finales de 1903 se reorganizaron los partidos políticos, constituyéndose el Partido Republicano Conservador y el Partido Liberal Nacional, que era el de José Miguel Gómez. A principios de 1904 se efectuaron las elecciones en toda la República, las primeras que se celebraban después de la independencia. Hubo mucha agitación, quejas y protestas. Durante todo el año 1904, las luchas políticas fueron muy fuertes. Las inclinaciones del presidente lo acercaron de manera gradual a los elementos más conservadores del gobierno, que comenzaron los preparativos de la formación de un nuevo partido. El Congreso funcionó con mucha irregularidad. Próximo a terminar el año, hubo un nuevo cambio en los partidos, disolviéndose el Partido Republicano Conservador y constituyéndose el Partido Moderado. Tomás Estrada Palma, abandonando la neutralidad política que hasta entonces se había mantenido, se afilió al Partido Moderado con estas palabras: estando de acuerdo con los principios y las doctrinas que constituyen el programa del Partido Moderado, con su procedimiento de sensatez y su ampliación de mira, dentro del más recto y elevado patriotismo, me es grato informar en presencia de tan honrosa delegación que estoy identificado plenamente con el Partido Moderado y que formo desde luego parte de él como ciudadano de la República. La reelección era sumamente impopular, a pesar, quiero aclarar,
que en la Constitución de 1901 permitía, en el artículo 66, la reelección después de 4 años, permitía una segunda reelección de 4 años, no una tercera. O sea que constitucionalmente hablando era legal la reelección. El 17 de abril de 1905, en una gran reunión del Partido Liberal, habló el general Máximo Gómez, ya en franca oposición a Estrada Palma. Estrada Palma había salido presidente de Cuba con el apoyo de Máximo Gómez, pero después que Estrada Palma quiso reelegirse, Máximo Gómez se le viró. Allí el viejo caudillo manifestó que era necesario acabar con la oligarquía que representaba el gobierno y pronunció unas amenazantes palabras. La situación es gravísima. Se sienten ya latidos de revolución. El general Gómez falleció menos de 2 meses después a consecuencia de una infección que había contraído. El 17 de junio de 1905, el mismo día de la muerte del viejo caudillo dominicano, el presidente Estrada Palma lo visitó en la mansión en su casa en El Vedado, donde agonizaba. Al ver el estado del viejo general, el presidente cubano se conmocionó. Firmó una ley aprobada por el Congreso, reunido en forma extraordinaria, que consignaba 15,000 pesos para el entierro del mayor general Máximo Gómez y autorizaba que se le rindieran al cadáver los honores de presidente de la República. La muerte del general Gómez facilitó el camino de los generales Montalvo y Freire de Andrade en su afán de forzar la reelección de Estrada Palma a través de una coacción y un fraude. El presidente y sus partidarios se envalentonaron aún más luego que se aproximaran a sus posiciones 2 importantes políticos que hasta el momento lo habían criticado, los generales Emilio Núñez y José Braulio Alemán. El 11 de septiembre de 1905 se le comunicó a Estrada Palma su designación oficial como candidato y aceptó ser candidato de dicho partido para la reelección presidencial. La afiliación de Estrada Palma al dominado Partido Moderado y las presiones de un nuevo Consejo de Secretarios o Gabinete de Combate. El Gabinete de Combate fue la parte clave de la oposición que hubo en contra de él, porque no aceptaban que hubiera los liberales nunca aceptaron que hubiera un comité de combate para reelegir a Estrada Palma. Formaron parte de la intensa campaña reeleccionista, con el consiguiente incremento de la violación y las disensiones entre las facciones de moderados y liberales. Antes de las elecciones de 1905, don Tomás Estrada Palma designó un nuevo Consejo de Secretarios, al cual se le llamó por los adversarios políticos Gabinete de Combate. El 6 de marzo aceptó la renuncia de sus secretarios y nombró a los vacantes con Juan O'Farrell Chapotín para Estado y Justicia, Fernando Freire de Andrade para Gobernación, Juan Ruiz Rivera para Hacienda, Eduardo Ollero para la Instrucción Pública y Rafael Montalvo para Obras Públicas. Los nuevos secretarios se dedicaron inmediatamente a presionar al personal que no simpatizaba con el Partido Moderado, o sea que ya empezó las coacciones políticas. Las elecciones realizadas el 1 de diciembre de 1905 fueron tranquilas. Solo concurrieron los moderados. Los miembros de las mesas electorales, sin supervisión, cometieron todo tipo de fraude. En la provincia de Santa Clara votaron 88.340 electores, el 90% en unas elecciones sin oposición. Hubo pueblos en Matanzas y en La Habana en los cuales votaron más personas que las registradas en el censo durante la ocupación norteamericana. El Congreso se reunió el 2 de abril de 1906. Fue elegido entonces presidente del mismo el doctor Ricardo Dols. Los liberales no concurrieron en su mayoría como protesta frente al atropello que habían sido objeto. El 4 de mayo se proclamó a Tomás Estrada Palma y a Domingo Méndez Capote como presidente de la República y vicepresidentes respectivamente. En mayo de 1906 quedó constituido el llamado Comité Revolucionario, integrado por facciones del Partido Liberal opuestas a la reelección de Estrada Palma. Componían tal comité los generales José Miguel Gómez, José de Jesús Monteagudo, Demetrio Castillo Duani, Carlos García Vélez y también Juan Gualberto Gómez, Pelayo García, Alfredo Sayas Alfonso y Manuel Lazo. El 20 de mayo de 1906, a las 12 meridiano, tomó nuevamente posesión del cargo el presidente Estrada Palma para su segundo periodo.
La falta de una nueva ley electoral propició que el Ejecutivo tomara la iniciativa ante la voluntad de reelección del presidente, que usó y abusó de las facultades concedidas al gobernador general en la ley municipal de 1878, Freddy de Andrade. Al frente de la gobernación encontró el modo de remover de sus puestos a los alcaldes municipales y concejales que no se afiliaban al Partido Moderado. El primer plan de los complotados contra la reelección estadista fue tomar el poder por medio de un golpe de Estado, procurando ocupar las posiciones principales del gobierno y evitando la intervención extranjera. Para impedir una orden de arresto, el representante a la Cámara, Faustino Pino Guerra, se levantó en armas en Pinar del Río el 16 de agosto y fue secundado en La Habana por Ernesto Aubert, consejero provincial, y en Las Villas por Eduardo Guzmán, también del Partido Liberal. Los alzados llegaron a insurreccionar comarcas enteras, sobre todo Pinar del Río, La Habana y Las Villas. Al levantamiento se sumarían importantes figuras del Ejército Libertador como los generales Enrique Loynaz del Castillo, Quintín Bandera, quien perecería en ese enfrentamiento. En Oriente integraban la sublevación liberal veteranos de la independencia encabezados por el general Bartolomé Mazó Márquez y Agustín Cebreco, junto con el general Mario García Menocal. De ellos partió la decisión de ir hacia La Habana a conferenciar con el presidente Estrada Palma y los liberales insurgentes con el fin de encontrar una solución al conflicto. El 10 de septiembre de 1906, el general Cebreco se entrevistó con el presidente Estrada Palma, quien se negó a aceptar un arreglo con los sublevados. 3 días después llegó a La Habana, procedente del central azucarero Chaparra, el general Menocal, con idénticos propósitos mediadores. Menocal presidió la Junta de Veteranos orientada a alcanzar un acuerdo entre el gobierno y los sublevados, y acompañado por el general Eugenio Sánchez Agramonte sostuvo una entrevista con Estrada Palma. Las proposiciones de los liberales fueron aceptadas en primer momento por el presidente Estrada Palma. Sin embargo, el 8 de septiembre, día de la audiencia, el secretario de Estado Juan Francisco Farrell solicitó al presidente de Estados Unidos, en nombre del gobernante cubano, el envío a Cuba de embarcaciones de guerra. El 13 de septiembre, Estrada Palma solicitó oficialmente la intervención de Estados Unidos y anunció su decisión irrevocable de renunciar y entregar al gobierno de Cuba al representante que se designara a la nación interventora. Al día siguiente ocurrió el combate de Guajay en las cercanías de La Habana, donde las fuerzas del general Alejandro Rodríguez, el jefe de la Guardia Rural, fueron derrotadas por las partidas combinadas del general Enrique Loynaz del Castillo, Dionisio Arencibia, Baldomero Acosta y otros caudillos. Tras ese fracaso, ahí fue donde murió Quintín Bandera. Tras ese fracaso, el presidente comunicó al gobierno de Washington su resolución de no continuar al frente. El vicepresidente Domingo Méndez Capote decidió no aceptar la sustitución reglamentaria, renunciar a Estrada Palma le tocaba la presidencia a Méndez Capote, que no aceptó. Y los secretarios del gabinete declararon su voluntad de renunciar. En tales condiciones, al no existir una persona jurídicamente autorizada para convocar al Congreso, era imposible que se reuniera y pudiera designar nuevamente un presidente de la República. Los excesos del gobierno aumentaron en la primera medida que se aproximaban las elecciones. En la tarde del 22 de septiembre, que esto fue lo que colmó la copa, la tarde del 22 de septiembre fue asesinado en el Hotel La Suiza de Cienfuegos el destacado político liberal y oficial del Ejército Libertador Enrique Villuenda. Enrique Villuenda era un hombre de mucho prestigio en el Ejército Libertador. Luego de la muerte de Villuenda, los moderados, en vez de apaciguar la situación, aumentaron aún más la represión. Los enviados del presidente de Estados Unidos llegaron a La Habana escoltados por una flota superior en naves y hombres a la enviada contra España en la guerra del 98. Con la cercanía en aguas cubanas de una flota compuesta por 8 barcos de guerra estadounidenses, los principales caudillos amotinados se reunieron en Santiago de Las Vegas para discutir el cese de las hostilidades. O sea, cuando llegaron los barcos americanos, se acabó todo. Y nombraron entonces a Alfredo Saya como parlamentario ante el gobierno. El 19 de septiembre llegaron a La Habana los comisionados de paz enviados por el presidente Theodore Roosevelt a bordo del buque de guerra Des Moines
y acompañado de una poderosa expedición de fuerzas navales. En esa embarcación ocurrieron las entrevistas fundamentales con los dirigentes políticos más relevantes. Como colofón al conflicto, el 29 de septiembre de 1906, el secretario de Guerra de Estados Unidos, William Taft, asumía las funciones de gobernador de Cuba, estableciendo un gobierno provisional norteamericano que dio inicio a la segunda ocupación militar de Estados Unidos a la isla, la cual se extendió hasta el 28 de enero de 1909, cuando la ocupó la presidencia José Miguel Gómez. Antes de finalizar el año 1906, el mandatario estadounidense, o sea, que era el presidente McKinley, ordenó publicar las notas, el presidente Roosevelt, el mandatario estadounidense ordenó publicar las notas y cartas cursadas ante el gobierno cubano y el Departamento de Estado norteamericano, en las cuales el presidente de Estados Unidos pedía a Tomás Estrada Palma que apreciara el disgusto con que intervendría el país y colocaba la responsabilidad de sus actos futuros enteramente en manos de los cubanos. O sea, Roosevelt nunca quiso intervenir y trató por todos los medios que Estrada Palma no renunciara y que hubiera una solución pacífica. Al renunciar a la presidencia, buscó Estrada Palma instalarse en Matanzas. Taft le ofreció uno de los acorazados para que hiciera el viaje, pero Estrada Palma lo rechazó y partió en tren. En Matanzas, el general Pedro Betancourt le buscó alojamiento. Pasó varios meses en Matanzas hasta que en 1907 decidió radicarse en La Punta, cerca de Bayamo, en una finca de su propiedad o de la familia. La propiedad era una ruina tras 40 años de abandono y la mayor parte de los cuales permaneció embargada por el gobierno español y se encontraba ocupada por varios campesinos que disfrutaban por lotes a títulos de dueño. Vivió el expresidente en una casa de paredes de tabla y techo de guano hasta que logró construir una pequeña vivienda de tejas en lo alto de una loma. Quiso poner a producir la finca, dedicarla a la ganadería y para ello vendió su propiedad en Central Valley, en Nueva York, pero no le fue bien como ganadero, debiendo vender sus reses a bajo precio y en plazos cuyos pagos no siempre se cumplieron. El propietario del periódico del New York Herald le ofreció a Estrada Palma recaudar dinero en su nombre. Él no lo aceptó. Otros hicieron gestiones para que Charles Magoon le ofreciera apoyo, pero Estrada Palma se negó a ser auxiliado en forma alguna. A finales del año 1908 se encontraba muy enfermo y débil. Lograron llevarlo a Manzanillo y después a Santiago de Cuba. Se alojó en la residencia de Francisco Antúnez en Segarra, el Segarra número 17 de Santiago de Cuba. Los médicos lograron sacarlo de la gravedad, pero fueron incapaces de mejorar su mal estado de ánimo. Apenas salía de la cama y le sobrevino una pulmonía. Murió el 4 de noviembre de 1908. Fue su deseo expreso que lo inhumaran en el cementerio de Santa Efigenia, lo más cerca posible de la tumba de José Martí. Estas son notas adicionales que quiero también resaltar. Aunque es cierto que Masó se opuso a la enmienda Platt, fue Masó, no Estrada Palma, quien figuraba en la nómina del gobierno interventor como administrador de Hacienda en su nativo Manzanillo. O sea que Masó se oponía a la enmienda Platt, pero estaba en nómina del ejército durante la primera ocupación americana. Tengo entendido que en contraste a Estrada Palma, Masó había aceptado, aunque aparentemente solo, el inicio de las condiciones del Pacto de Sajón. O sea que Masó aparentemente aceptó el Pacto de Sajón, que Estrada Palma nunca lo aceptó, y por eso no regresó a Cuba cuando salió de la prisión en España. En un gesto conciliatorio típico de su personalidad, don Tomás le había ofrecido a Masó la nominación a la vicepresidencia, pero este prefirió enfrentarse electoralmente para después retraerse. Estrada Palma llevó entonces como compañero de boleta al distinguido civilista Luis Esteves Romero, el esposo de la patriota villaclareña Marta Abreu. Un sobrino de Masó se había rendido con su tropa a los españoles pocas semanas antes de la explosión del acorazado Meín. Claro está que no se le debería culpar al tío por los desmanes del sobrino, pero naturalmente esa acción tiene que haber afectado la moral y el prestigio de su familia. He escuchado, además,
esto lo dice el señor que escribe estas notas. He escuchado a más de un académico norteamericano arrogante, tildar de arrogante a don Tomás Estrada Palma por haber sido un supremacista blanco. Lo cierto es que Estrada Palma se casó con una hondureña que posiblemente tenía al menos antecedentes indígenas, por lo que dudamos que fuera racialmente como una caucásica. Y quiero agregar que la autora tampoco encontró evidencia de que esto se refiere a Margarita García, la del libro que escribió sobre Estrada Palma. Margarita nunca encontró que don Tomás Estrada Palma, a diferencia de algunos fundadores de Estados Unidos y de otras naciones, incluso cubanos, hubiesen tenido esclavos. Aparte de eso, se le conocía como un infatigable luchador antiesclavista. Podemos añadir que el legado histórico de Estrada Palma se encuentra en limitar el número de bases navales de las 7, fueron 4, a solamente una en Guantánamo. El reconocimiento inicial de la soberanía cubana sobre la isla de Pino. Promovió la primera campaña nacional de alfabetización sin adoctrinamiento ideológico y político. Entre sus aspiraciones, entre sus inspiradores lemas encontramos: ya tenemos república, ahora hacen falta ciudadanos y necesitamos más maestros que soldados. En fin, bajo su gobierno reinaron libertades civiles en un país apenas saboreando la independencia, mientras intentaba recuperar la moral y economía de los estragos de la guerra causado por la guerra de independencia en el siglo anterior. No hubo culto a la personalidad. La novedosa biografía de Estrada Palma, escrita por Margarita García, la primera en 7 décadas, la primera escrita en el exilio, admite que don Tomás violó su propia promesa de no reelegirse en el 1906, lo que suscitó revuelta de opositores, así como la polémica de la segunda intervención en Estados Unidos de 1906 a 1909, bajo la invocación de la controvertible enmienda Platt, que como él predijera fue abrogada más tarde en 1934 gracias a las relaciones diplomáticas. Eso fue en la época de García Menocal, creo que fue la en 34, firmada por Márquez Estel. A pesar de sus aciertos como gobernante, Estrada Palma no se vio forzado a tomar el camino del exilio una vez más en su vida al dejar la presidencia, aunque ni siquiera tuvo escolta ni pensión. Murió a los 73 años de edad mientras visitaba a un amigo en Santiago de Cuba. Invariablemente considerado un individuo recto, lo que contrasta con el comportamiento de otros líderes de otras épocas, tanto cubanos como extranjeros. Tampoco se le reconocieron hijos bastardos, a pesar de haber estado casado tarde en su vida, ni affairs extramaritales, ni acusaciones de hostigamiento hacia nadie. Sobre todo, Estrada Palma había sido considerado el gobernante cubano más honesto, habiendo dejado un superávit al dejar su presidencia. Estrada Palma montaba en transporte público, no tenía un carro propio cuando era presidente. Ya, con esto termino. Bueno, yo voy a dar mi criterio personal. Estamos entre cubanos. Los cubanos somos políticos. Los cubanos nos gusta, es muy difícil que coincidamos exactamente en las ideas. O sea, nosotros los cubanos tenemos una característica muy esencial que es criticar, ¿no? Ahora, en mi opinión personal, después de haber escuchado la amplia disertación sobre Estrada Palma, yo diría que Estrada Palma fue un hombre extraordinario y en mi criterio, ojalá muchos presidentes tuvieran las condiciones que desarrolló Estrada Palma, la preparación y la honradez de él. Hay un aspecto que yo tengo una duda en mi mente. Estrada Palma gana con un 89%, o sea, prácticamente era de cada 10 personas 9. Tiene el respaldo y el apoyo completo del país, de sus dirigentes. Máximo Gómez, que creo que era la figura más importante en ese momento,
lo respalda, inclusive su oponente Bartolomé Mazó lo abraza. O sea, no había resentimiento para ese momento por parte de Mazó contra Martí. El artículo que regía lo que vamos a calificar como el periodo presidencial en la Constitución de 1901 es muy breve y me voy a permitir leerlo. El presidente de la República será elegido por sufragio de segundo grado. Sufragio de segundo grado es exactamente lo que existe actualmente en los Estados Unidos, que cada estado tiene sus delegados y después esos son los que eligen al presidente de la República. Elección de primer grado, nos olvidamos de los delegados y los votos son los que cuentan. Yo saqué 5 millones de votos y mi contrario 4 millones de votos, pues yo gané. Esos son los sistemas más comunes para elegir un presidente. Yo personalmente prefiero el voto directo, porque el que tenga más votos me parece que es el que se merece la presidencia, tiene la mayoría. Y se puede dar el caso, como ha sucedido en los Estados Unidos, que por la elección de segundo grado, creo que pasó con Hillary recientemente, ella alcanzó varios millones más de votos que Trump y no obstante Trump ganó la elección. El segundo parágrafo del artículo 66 dice: el cargo durará 4 años y nadie podrá ser presidente en 3 periodos consecutivos. Esto yo lo interpreto como que puede ser presidente constitucional y legalmente por 2 periodos. Ese es el sistema que actualmente existe en los Estados Unidos. Yo personalmente soy partidario de ese sistema. Yo considero que 4 años para desarrollar una buena labor administrativa es un periodo relativamente breve, y que si la persona administrativamente lo ha hecho bien, le deben de dar el respaldo para que pueda concluir su obra de gobierno. En los Estados Unidos, estadísticamente, en pocos casos no ha habido reelección. Generalmente el país le ha dado el respaldo al presidente para que pueda continuar por 8 años. No quiero entrar en política ni analizar la personalidad de Trump y las causas que provocaron su derrota, ¿ok? En lo que se refiere a su reelección. Lo atribuyo más que nada a razones personales, a su personalidad. Ese es mi criterio personal. Puede que yo esté equivocado. He esbozado estos puntos para facilitar la polémica y para que tratar de discutir amistosamente los puntos señalados o cualquier otro. Y por último, me gustaría saber exactamente, eso está incluido en la enmienda Platt, que se prevé la constitución de bases militares y carboneras. ¿Qué significa exactamente el término carboneras? Me gustaría, antes de entrar en el receso y los anuncios, que nos explicara Álvaro, que es historiador, yo no soy historiador, en su criterio, ¿qué quiere decir carbonera? Bueno, es que Estados Unidos tenía todos sus barcos de vapor y el carbón se necesitaba para levantar la presión del vapor en las calderas. Entonces ellos necesitaban, querían tener acceso a fuentes de carbón para poder utilizarlo en sus barcos. Bueno, entonces vamos a dar oportunidad a... Espera un momento. ¿Ese carbón se producía en Cuba? Efectivamente, Estrada Palma tuvo más aciertos que errores, pero tenemos que recordar de que Cuba comenzó a ser república en 1902. Era para que hubiera habido
más errores que hechos buenos para la República, porque no había experiencia. Estrada Palma, todos los historiadores que yo he leído, todos se refieren al error de Estrada Palma, la reelección. Ese fue el fallo mayor de Estrada Palma, pero hay que comprender que Estrada Palma había vivido 23 años en Nueva York. Él vio que cuando un presidente norteamericano había hecho una buena labor, era reelegido. Él llega a Cuba con esa mentalidad, como él se consideraba, no solamente cogió el gobierno en cero y había 26 millones de dólares en 1906. Él dice, yo me merezco la reelección, pero que como ya hemos visto, la Constitución de 1901 decía, lo que leyó Saldívar, que podía ser reelecto. ¿Cómo es posible? Lo que yo conversaba con Pedro cuando llegué, yo me imagino como cuando en aquel entonces que la gente ni había los opositores ni habían leído nunca la Constitución, porque ¿cómo es posible que si está claro que dice no puede haber un tercer periodo? Se supone que hay un segundo periodo, pero era la primera vez. Y eso, fíjese que todos los problemas que ha habido, no solamente en Cuba, sino en Latinoamérica y hasta aquí en Estados Unidos, ha sido la reelección. ¿Por qué? Porque es lo que le causa problemas. Pero si, ¿cuántos presidentes ha habido que han sido reelectos y no han sido buenos presidentes? Perdóneme, el problema para mí no es la enmienda Platt tuvo, creo que eran siete artículos, ¿no? Pero el más difícil para nosotros fue el 3, que era la intervención. O sea, el que más problemas nos trajo y el que más se oponía fue el 3, donde Estados Unidos, porque Oliver Platt, para que sepan esto, Oliver Platt, no le fue fácil que el Congreso de Estados Unidos aprobara la enmienda Platt. Él hizo el subterfugio que hacen los abogados y los congresistas de introducirlo en el pago a los soldados americanos para que pasara aquello. O sea que si no pasaba la enmienda Platt, no se le pagaba a los soldados americanos. Eso fue como un chantaje que hizo para que hacen los políticos, introducir la enmienda Platt, y por eso la enmienda Platt salió. Pero tenía oposición en el Congreso, igual que lo que dijo Francisco, que nunca Roosevelt quiso invadir a Cuba en la segunda intervención, nunca, y estuvieron días pasándose telegramas para que Estrada Palma, pero Estrada Palma estaba ofuscado, estaba totalmente, porque el problema era que, por ejemplo, algo que yo no digo aquí porque yo no puedo decir todo, Máximo Gómez, cuando iban a un acto de Máximo Gómez y Estrada Palma, Estrada Palma era un segundo, un tercero, Máximo Gómez se llevaba todos los méritos. Pero Máximo Gómez, que debió haber aceptado ser presidente de Cuba como se lo propusieron, no lo quiso. Entonces, al no aceptar Máximo Gómez, Estrada Palma tenía una situación que él decía, yo soy el presidente, y Máximo Gómez es, para el pueblo de Cuba, es el número uno. O sea, él tenía como el ego, lo tenía afectado por esa situación, ¿tú entiendes? O sea, si usted se analiza la parte psicológica, la parte mental, es grande el problema que él tenía, porque el pueblo quien quería era Máximo Gómez. Por eso se dice que si Máximo Gómez no se hubiera muerto, porque Máximo Gómez muere en el 5 y la reelección es en el 6. Si Máximo Gómez no hubiera muerto en el 5, Estrada Palma no hubiera ido a reelección. Estamos pensando, y ojalá que los Estados Unidos intervinieran en estos momentos. ¿Se puede o no se puede? ¿Cuáles son las leyes de ahora en que sí se puede o no se puede intervenir militarmente? En 1965, Lyndon B. Johnson fue a la OEA, logró que la OEA lo apoyara, invadió a Santo Domingo para evitar el comunismo en Santo Domingo. Así que es posible, pero fue con la OEA. En Granada lo hizo Reagan
a Pepe. En Panamá lo hizo Bush a Pepe, sin el apoyo de la OEA. En el 65, Lyndon Johnson fue apoyado por la OEA y entró en República Dominicana. En Estrada Palma, eran los amigos, lo que dijo el señor. Tenía una serie de personas bien encaminadas, pero que querían la reelección porque veían que el gobierno estaba... coger el gobierno. Yo quisiera que alguien me dijera ¿qué presidente de Cuba dejó 26 millones? En equivalente a aquel, todo el mundo se robaba el dinero. Y es más, lo que Francisco me decía, esos 26 millones, el Magún, el militar que está en Cuba hasta 1909, acabó con el dinero. Después de lo que Estrada Palma logró. Entonces, que tuvo fallo, pero lo que más molestó a los liberales de José Miguel Gómez fue el problema del grupo de combate, que se creó esos 3 o 4 personas y empezaron a tomar represalia contra los que no apoyaban a Estrada Palma. Pero todo fue, fíjense, de mayo a agosto, junio, julio, en 3 meses se destruyó la República, después de haber estado 4 años. Creo que mencionaste que los votos que registraron fueron como unos 176,000 votos. Esa fue la cifra, algo por ahí. Pero en el 1901. Yo sé, 1900. Debe haber habido en Cuba. Votaron 179.303 personas. Entonces, de ellos, 158.970 por Estrada Palma, que era el 89.7%. Si no, mi pregunta tiene que ver con el porcentaje de la población que votó. O sea, en Cuba tiene que haber habido en esa época, yo calculo, 2 millones. Ahí está. Menos de 2 millones. Coge el papel, más de 1 millón. Ahí lo traje. Aquí un dato interesante. Mira. La Habana fue la primera ciudad de las Américas en llegar a 1 millón de habitantes. Y eso solo ocurrió mucho antes de 1900. Sospecho yo, no lo sé, pero ¿no crees? Antes de 1900. Míralo aquí. Voy a leer esto. Total de cubanos que votaron en 1901, 179.303. Por Pinal del Río, 20.946. Por La Habana, 55.486. Por Matanza, 22.837. Por Las Villas, 42.974. Por Camagüey, 5.535. La más despoblada de Cuba. Por Oriente, 31.000. O sea, efectivamente, La Habana, 55.000. Ahora, votaron por Estrada Palma 158.000. La población cubana tenía nativos blancos 910.000, el 58%. Extranjeros blancos 142.000. Negros 234.000. Mestizos, mulatos 270.000. Asiáticos 14.857. Solteros había 1.108.000. Casados 246.000. Arrimados 131.000, viudos 85.000, desconocidos 838. El presupuesto en 1903 era de 17 millones, en 1904 de 18 millones, en 1905 19 millones y en 1906 22 millones, aunque todo el mundo habla de 26 millones, pero estas estadísticas yo las tomé de un libro donde tienen todas estas estadísticas y me mantuve los 22 millones, pero todo el mundo dice que había 26 millones en el 96. Entonces, si hubiese invadido a Cuba, entonces hubiese tenido problemas con llevarse con Argentina, porque, como sabes, todo Sudamérica, toda Centroamérica le echan culpa a los americanos por todos sus desgracias. Pero eso tiene que ver con la propaganda comunista, no con la realidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque realmente lo que Müller leyó, hubo muchísimos telegramas y cartas entre Roosevelt y Estrada Palma, porque nunca Roosevelt quiso invadir. No le quedó más remedio, porque Estrada Palma renunció, Méndez Capote renunció, el Congreso renunció, entonces no había nada. Y entonces entran, ¿por qué? Porque hay que ver la cantidad de americanos que había. Fíjense que el secretario de Educación era un americano de Boston, que se llama Alexis Frey, que fue el que logró que 1.273 maestros en julio de 1900, 1.273 maestros de toda Cuba,
estuvieron en un curso de 8 semanas en la Universidad de Harvard, pagados por la Universidad de Harvard y por donaciones privadas. Las mujeres se albergaron en casas particulares en Boston y los hombres en la misma universidad. O sea, Ramiro Guerra, que es uno de los mejores historiadores cubanos, dice que él era maestro y él fue uno de esos 1273. Ramiro Guerra dice que no hubo ningún tipo ni de orientación política, solamente la mentalidad del pueblo americano era enseñarle a Cuba los valores que estaba comenzando de lo que era una sociedad libre. Y en una de las asignaturas que estudiaron en 8 semanas fue la historia americana, pero no hubo adoctrinamiento. Bueno, vino un periodo de ajuste, como lo tuvo también Belén, para establecerse aquí en Miami en los años 60, y vieron como ha dicho Benedicto XVI, un tsunami cultural en el mundo entero, y todo eso afectó especialmente a las órdenes religiosas. Entre ellas está la agrupación, que es como una tercera orden. Bueno, y ustedes sabrán o no sabrán que como la reacción de la Compañía de Jesús al Vaticano II, se decidió evolucionar. Yo leí esa palabra en los récords de ellos, otros usan otra, pero esa es la que más recuerdo: evolucionar las congregaciones marianas hacia comunidades de vida cristiana. No se anularon las congregaciones marianas, pero se comenzaron las comunidades de vida cristiana, y la compañía empezó a apoyar eso. Y se puede decir que, porque los recursos son limitados, como olvidarse de las congregaciones marianas. El hecho lindo, no estamos en contra, obviamente, de la comunidad de vida cristiana. Es más, aparecemos en las nóminas, pero es realmente falso eso. Aparecemos en las nóminas, pagamos pagamos ¿cómo se dice eso? Anual, la cuota anual mundial, y aparecemos primero porque es la A de la ACU, pero el corazón nuestro está en congregaciones marianas y ha sido confirmado por 60 años. Bueno, el cuento que quería hacerles es el siguiente: que después de 60 años en Belén, con comunidades de vida cristiana, fieles a lo que había decidido el superior, el padre Willy García Tuñón, actual presidente de Belén, fue contactado por unos estudiantes que había escrito un documento, una propuesta para empezar con un grupo religioso dentro de la escuela, adicional, y el padre Willy García Tuñón tuvo como que la inspiración del Espíritu Santo. Él estaba también encargado de la agrupación en ese momento, y dijo: tú debes ser parte de la agrupación y formar lo que en Cuba llamaban la pre-ACU, que era Congregación Mariana para jóvenes de último y penúltimo año de Belén. Bueno, pues empezó hace 4 años. El muchacho que propuso ese plan, que ya lleva 4 años en eso, se fue para la Universidad de Florida a estudiar y se acaba de graduar, y nos anunció que en agosto se muda para Santo Domingo para ser seminarista en la Compañía de Jesús. Lo que más... Tengo a un mentor en la agrupación. Ustedes eran un tipo de 72 años, tiene mentores. Tengo un mentor de 90 y pico de años en la agrupación. Y él dice: cuando se dejaron atrás las congregaciones marianas, se acabaron las vocaciones de la Compañía de Jesús. Y aquí tenemos un ejemplo, el primer ejemplo vivo que me conmueve, de este muchacho. Si termina o no, hay que rezar por él. Pero qué cosa más linda. Porque estamos siguiendo el ejemplo de Cuba. ¿Entiendes? Lo que dio éxito en Cuba, que se olvidó. No estamos en contra de la comunidad de vida cristiana, estamos a favor de las congregaciones marianas. En julio de 1901, él escribió su plataforma de gobierno, y él siempre hizo hincapié en que iba a haber más maestros que soldados en Cuba. Cuba venía de una revolución, que fue la guerra de los 10 años, después la guerra chiquita y después la guerra de independencia. Entonces él
venía, y acuérdense que él fue el cuarto presidente de la República en armas, y en el año 1867 él fue detenido y enviado preso para España. Del Pacto del Sajón salió, o sea que él había sido militar, y él, cuando Carlos Manuel de Céspedes inició la guerra a los 10 años en Bayamo, cuando Carlos Manuel de Céspedes entró a Bayamo, él era funcionario del gobierno español en Bayamo, y él se le unió, o sea que él fue un hombre de guerra, de acción. Pero los 23 años de Central Valley a él influyeron para crearle una mentalidad democrática, no revolucionaria. Pero todos los que tenía al lado eran mambises, y todo era machete. Y fíjense que la última carga al machete que hubo la hizo en Roinás del Castillo, en el Guajay, contra mismos cubanos. La última carga del machete se hizo en agosto o septiembre de 1906. Fue la última carga al machete. ¿Por qué? Porque después vino la Chambelona, otra guerra más. Y después vino lo de Machado, o sea que toda la vida ha habido la bronca. Él estaba opuesto a eso, porque en esos 23 años él comprendió que Estados Unidos era grande por la parte democrática, no revolucionaria y de armas. No sé, pregunto, la constitución esa original de Cuba, de la República de Cuba, ¿la fundaron en la americana? O sea, ¿fue basada en la americana? La Constitución de 1901 sí. se hizo porque el gobernador americano, como iba a haber elecciones, tenía que haber una constitución. Y entonces había muchas figuras ya muy importantes. Todas esas figuras se reunieron y empezaron en noviembre de 1900, en noviembre de 1900 comenzaron. Pero fue como para intercambiar ideas. Se sentaron a escribir la Constitución en febrero de 1901, y el 24 de febrero de 1901 la terminaron. Esa Constitución fue la que rigió. Fue cuando en febrero de 1901 fue cuando esa Constitución ya se terminó de escribir, y después fue aprobada, que como en el mes de junio fue aprobada. Pero fue con una copia de la americana. No. Esa es la pregunta. Fue ideada por ellos. Okay. Yo no creo que había muchos que tuvieran idea de la Constitución de Estados Unidos entre ellos, aunque muchos habían estudiado. A pesar de los americanos eran los que tenían el control. No, pero muchos habían estudiado aquí en universidades americanas y tenían esas ideas también. Pueden haber influido. Bueno, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Canta mi sin tan lindo y tan melodioso, que el público jubiloso presta atención a su canto. Es un modular tan